Aquí estás, Lidia. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Me ¿Se escuchas me bien? escucha bien? ¿Se te escucha bien? ¿Y a mí? Bien. También, Ay, qué bien. también. Bueno, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Ujú. Bien, bien, bien. Aquí estaba ya inquieta, nerviosa, todo a la vez. Nada de nervios. Mira, aquí tenemos a Verónica. ¡Ay, qué alegría! Oh, qué bien, qué bien. Ay, no, yo por mi parte no veo quién va a entrar. Ay, sí, mira, ahora sí. Es Yo que sí no lo me veo, pero aquí, aparece yo. aquí hay gente. Pero bueno, vamos a decir que hoy vamos a hablar, va a ser un directo bastante improvisado. Entonces, vamos a hablar sobre Vale. dolor. Pero vamos a hablar de más cosas. ¿De qué más cosas vamos a hablar? ¿O qué pueden esperar las personas que nos puedan ver en este directo o en diferido de lo que vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos, Lidia. Sí, sí, sí. Bueno, pues la intención de este encuentro es, bueno, te había pedido a ver si te animabas, ¿no? A venir al espacio de calma y cuida, pues que antes en las historias lo he dicho, es con la relación de que siendo un espacio para cuidadoras de personas dependientes, pues entre ellas coincide que hay agotamiento, hay dolor y entonces yo creo que conociéndote, pues digo, wow, esta información no se puede obviar, hay que ofrecerla y, y entonces, pues nada, yo conozco a Gubi de estar en su programa y bueno, no me he preparado ninguna presentación. Mejor. Es lo mejor. Lo improvisado siempre sale mejor. Uy, pues no sé si te quieres presentar tú. Sí, Pues mira, genial. para quien no me Gracias. conozca, yo me llamo Adrià, aunque me suelen llamar Gubi por mi apellido, Adrià Gubianes. Y de profesión soy fisioterapeuta, también soy psicoterapeuta. Pero yo, la verdad, tuve mi historia con el dolor persistente. Yo cuando tenía 14 años, pues empecé a tener un dolor genital, un dolor muy desagradable, un dolor muy vergonzoso. Y yo estuve durante 14 años arrastrando este dolor pensando que me habían operado mal, porque yo tuve un fenómeno que se llama torsión testicular. Eso es que se te gira un huevo y duele un huevo. Literal, duele mucho. Entonces me operaron, pero yo quedé con dolor persistente a raíz de esa operación. Entonces, claro, fíjate, yo con 14 años, creyendo que me habían operado mal y con un dolor muy vergonzoso y que no se lo decía ni a los médicos por el pánico que me daba volver a operarme. Entonces estuve durante 14 años así, pensando que algo estaba mal en mi cuerpo. Y al final la vida pues te trae pues soluciones y soluciones vinieron. Descubrí lo que fue lo que conocemos como nuevo paradigma, que es el paradigma que entiende el dolor desde la mirada, desde las neurociencias, y ahí pues se abrió un mundo para mí. Fíjate que yo me acerqué a este mundo desde la mirada profesional, o sea, esto no lo he contado nunca, porque yo daba por hecho que mi dolor era físico. O sea, yo pensaba que de Mm, vez en cuando pues el nervio se pinzaba, yo qué sé, yo pensaba, yo de vez en cuando seguía con dolor, no seguía con un dolor persistente siempre, hablo del dolor pélvico, ¿eh? Pero claro, o sea, de repente tenía ráfagas o rachas donde estaba con mucho dolor y era bastante insoportable. Pero me acerqué a este nuevo paradigma desde la mirada del fisioterapeuta, desde el profesional, porque yo acompañaba gente que me venía a consulta con dolor y yo acababa muy frustrado, con mucha frustración como profesional. Entonces me acerqué a este nuevo mundo de entender el dolor como profesional y al final pues se abrió un mundo ya no solo como profesional, sino como persona, ¿no? Con dolor. Y al final pues pude revertir, o sea, al final para resumir tanta palabrería, pude revertir mis síntomas pélvicos, pude revertir también un wow. dolor maxilar que tuve durante muchos años, que este era horrible, pude revertir muchos síntomas crónicos. Entonces al final todo fue bien. Y a Así día de hoy, que pues bueno, acompaño a gente con síntomas persistentes, con un programa grupal que la verdad, pues es una maravilla.
Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí se está, ¿no? Aún con dudas, aún sin dudas, porque reviertes. Y, pero de verdad, Woody, sí, de verdad, se revierte, se puede revertir. Oye, esta pregunta siempre me la hacen, ¿no? Las personas que se acercan a este mundo de las neurociencias y que se acercan a nosotros al programa. Y sí, o sea, respuesta corta, sí, sí se puede revertir. Es imposible no revertir por el simple hecho de que al final cuando un dolor persiste en el tiempo, y eso ya si quieres lo hablamos ahora un poquito en detenimiento, Ujú, es que se ha generado un hábito, un aprendizaje a nivel cerebral. Entonces, se generan unas redes neuronales que aprenden a doler, así para hacerlo un poco sintetizado. Entonces, sí, es posible revertir por el simple hecho de que el cerebro es un órgano cambiante, o sea, es un órgano que se conoce como neuroplástico, es decir, que el cerebro tiene capacidad de cambiar. Al mismo tiempo, esto no es una cosa rápida, no es una cosa mágica y no es una cosa que, este tipo de tratamiento no es como el que se toma una pastilla o sigue un tratamiento de manera pasiva y ya está. No, o sea, lamentablemente o afortunadamente este tipo de tratamiento requiere mucha participación activa y esto tú lo sabes bien porque tú también has padecido o estás transitando, ¿no? Estás desaprendiendo este tipo de síntomas. sí. Entonces, tú bien mejor sabes que nadie que sí se puede, pero no es un camino de rosas, no te regalan nada, no porque no se quiera regalar, sino porque es imposible. O sea, requiere mucho compromiso por parte de la persona, muchísimo. Ujú, total, total. Y, y, incluso se deja de tomar medicación. Claro, sí, hay gente, fíjate, ¿no? En el programa que yo lidero, pues hay gente que llevaba años, o sea, teníamos un chico que me acuerdo que tomaba fentanilo, que esto es una droga dura, y llevaba 17 años con esta medicación. Este es un derivado del opiáceo, si no voy equivocado, y, o sea, tampoco soy farmacéutico yo, pero viene de los opiáceos, el fentanilo, si no voy errado, y es un medicamento muy fuerte. Entonces, sí, se quita la medicación. De hecho, para salir del dolor, parte del tratamiento es quitar esa medicación que la persona ha ido usando de manera, pues como ha podido para salvar o para poder sobrevivir a esa situación, ¿no? Entonces, sí, al final este tipo de abordaje, que podríamos decir que es un abordaje psicopedagógico, conductual sobre todo, es decir, que la persona tiene que actuar distinto, hay que cambiar muchas cosas y una de las cosas que hay que cambiar es quitar la medicación para que Ujú. se vaya. O sea, no solo se quita la medicación porque la persona tiene que le deja de doler, sino se quita la medicación para que deje de doler, paradójicamente. Sí. Wow, wow. Es decir, que se podría entender que la medicación no permite una mejoría. Así es, Lidia, y puede chocar, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que la medicación, ¿no? Que los analgésicos, que esas sustancias que se supone que sirven para el dolor, dificulten o bloqueen que se vaya el dolor? Pues sí, paradójicamente es así. Y vuelvo a, o hago un inciso, esto es así en el dolor que persiste en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si tú te cortas, tú te pinchas, tú te quemas, tú tienes una infección, oye, no es la mejor opción, pero tómate los analgésicos que tú quieras. Pero si ya tienes un dolor que persiste, y ya llevas así pues 6 meses o más, pues querido, la medicación no te va a ayudar, es más, te va a cronificar. Y ya no hablo de medicamentos fuertes, tipo yo que sé, la gabapentina o el fentanilo o la metadona. No, no, un medicamento tan inofensivo que no lo es tanto como el ibuprofeno, que no tiene evidencia científica para el dolor persistente, pues puede estar manteniendo un dolor de manera continua. Entonces, sí, es paradójico, ¿no? O sea, puede chocar. Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Y qué, qué condiciones hay que tener para este nuevo abordaje, para este paradigma?
Pues está muy bien que lo traigas esto. Y yo siempre, eh, habrá gente que quizás te diga más cosas, ¿no? En plan, te diga más puntos para ver si la persona reúne los requisitos para ser tratada con este tipo de abordaje, ¿no? Pero yo te diría, si ya llevas más de un año con dolor y no te han encontrado nada en las pruebas médicas, y nada me refiero a un tumor, a una infección, a una fractura, a algo que justifique esos síntomas, y eso se ve. O sea, cuando hay un tumor, eso se ve. Cuando hay una infección, eso se ve. Cuando hay una fractura, eso se ve. Entonces, si te han descartado todo eso con las pruebas médicas y tú sigues con dolor, eres candidato de este tipo de tratamiento. Es que ya no sé, yo no diría ya que eres candidato, es que tu solución está por ahí. Porque Mm, es que estoy convencido que, y eso lo sabemos bien tú y yo, que la solución no está por los tratamientos biomédicos en plan, pues operantes, ¿no? Los que están tomando el timón del control de todas las personas que tienen un dolor que persiste en el tiempo. Ahí no está, ahí solo está el mm, periplo, el seguir sufriendo, el seguir dejándote mucho dinero y mucha vida en el proceso. Y eso lo sabes bien tú porque tú has totalmente. pasado por cosas así. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es decir, que también con este abordaje se puede también como tener esa luz de oportunidad, ¿no? De decir, wow, aún puedo, ¿no? Aún Sí. puedo. Solo que, mm, porque esto se conoce bastante o no, o hay ciertos... A ver, se conoce y no se conoce, o sea, se conoce mucho. Al mismo tiempo, si lo comparas con el imaginario colectivo de una persona que tiene dolor y que la primera imagen que le viene es tengo que hacer rehabilitación o tengo que ir al médico a que me inyecte algo, pues no se conoce un carajo, hablando mal, ¿sabes? Mm, Pero sí se ujú, conoce y cada vez hay más sanitarios, hay más gente, lego o más gente que ha pasado por esto que está haciendo mucha divulgación. mm, Entonces, se conoce, pero está muy en pañales, no en el sentido de los estudios que tiene detrás, sino a nivel de divulgación para llegar a público nuevo, a público nuevo. ujú, Fíjate que yo, por ejemplo, vengo ahora de hacer un lanzamiento, ¿no? Del programa grupal y he ido a nueva audiencia, a nueva gente y no conocían nada, muchos, nada, wow, nada, nada. Entonces, wow. hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Mm, totalmente, totalmente. Y de ahí que también pues apostaba por darlo a conocer aquí en Calma y Cuida, pues para las cuidadoras, que, Claro. que yo, por ejemplo, sí que pues evidentemente pues nadie dice, ¿no? Esto es a causa de, porque te pones a, bueno, tienes los mil y un pensamientos en la cabeza que corre y esto, cómo es que me ha salido y esto por qué y esto que he hecho ahora y bueno, mil y un pensamiento que no te deja sostener el día a día. Y entonces, bueno, me he quedado así como un poco bloqueada, eh, porque es como que quiero eh, abarcar muchas cosas y ahora me he ido de una a la otra. Los pensamientos, ¿ves? Los Qué pensamientos que sean. pensamiento, es que te ves un cachondo, de verdad. Totalmente, totalmente. Y lo que pasa que ahora son pensamientos que es como que de cosas buenas, ¿no? De querer aportar información buena y antes, pues no, antes estabas liada con lo tuyo y esto por qué y para qué y tal cual. Y, y bueno, sigo que no doy con lo que te quería preguntar. Me estabas Eh, hablando de bueno, las personas con que cuidan, quizás, iba por ahí, sí, las sí, personas cuidadoras. exacto. Exacto, ¿no? Que yo creía, ¿no? Que, pues eso, que a lo mejor hubiera hecho algo que no sé qué, que no sé cuántos durante todo, porque claro, toda mi vida profesional ha sido como cuidadora profesional. Entonces digo, pues quizá Mm, todo lo que yo he podido mm, sostener, acumular situaciones de tensión y tal, que aunque uno pues se va cuidando, pero va tirando, va haciendo cosas,
También está la situación familiar que se añade, después bueno, pues vas haciendo tu vida personal, todo va acumulándose. Y de repente la vida wow, ¿no? Bueno, la vida o te tu para. cuerpo dice, Sí, sí, hasta sí, te aquí. basta. Ahí está. Entonces, creo que siendo del sector donde vengo, es importante por todo lo que conozco y a nivel también de salud laboral, que también tengo conocimientos, mm, creo que es muy importante dar voz a los riesgos psicosociales que estamos expuestos profesionalmente y que pueden dar a somatizar situaciones en tu cuerpo físico o mentalmente. Mm, claro, hasta el momento que tú lo refieres eso como síntomas de un dolor, ¿no? En cambio, pues conocer este nuevo paradigma, pues qué bueno sería, ¿no? Pues también ir introduciendo este nuevo abordaje con eh, estas novedades de cómo sobrellevar el día a día, que si no es para aminorar sintomatologías, pues al menos dar información y dar, o sea, que también haya una prevención, ¿no? Al Yo respecto. creo que es muy Y importante esto. Yo creo que es muy importante. Uso la palabra, o sea, al final sí, estaríamos hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, matizar. Yo al mismo tiempo intento usar otro tipo de palabras porque también hay mucha gente que viene maltratada, no solo del viejo paradigma ¿cómo decirlo?, de que algo te pasa a nivel corporal, sino que cuando tú tienes dolor, ¿no? Y peregrinas ya no solo por el sistema convencional médico, sino también por lo que se conoce como alternativo, ¿no? Y también hay mucha corriente que también puede patologizar, bueno, sí, ¿me entiendes, no? patologizar. Que Sí, sentencia con la somatización, con eso, entonces yo también, al final estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, al final aparece un síntoma cuando no hay un detonante orgánico que justifique ese encendido, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante la prevención porque yo quería preguntarte, yo porque tengo, por ejemplo, mi madre es madre de cuidadora y fíjate, ¿no? Dicen, casa de herrero, cuchara de palo. Y ella ha empezado a tener un dolor en el pie. Y no ha habido ningún traumatismo, ninguna causa lesiva evidente que justifique ese dolor en el pie. Y ya su relato iba, ay, es que creo que he cargado de más, ay, es que creo que el colchón, es que claro, estoy durmiendo con tu abuela, ¿sabes? Entonces, debe ser muy común, y no sé si esto te pasaba a ti, que cuando hacías de cuidador, y claro, te empiezas a tener síntomas, que quizás son algunos más sordos, que empiezan poco a poco, ¿no? Que es quizás el hombro, que quizás la cadera, y empiezas a asociarlo en que te estás esforzando además físicamente. Eso no sé sí, si te sí, ocurrió. sí. Totalmente, totalmente. O que ya he hecho un cambio postural y aquí pues Claro. no he podido, no lo he hecho a lo mejor como hubiera debido. O bueno, pues de ahí que también, eh, claro, ahí es como que entras en esa molestia que la tienes nominada dolor. Claro. En cambio, bueno, ¿qué sucede? Claro, Gubi, pero ¿qué fíjate, o sea, sucede? antes de ir aquí a Entonces, lo que sucede, mm, creo que es importante evidenciar que mucha gente que cuida a otras personas, su primer pensamiento puede ir, es que algo me está ocurriendo a nivel físico. Y es que lo peor de todo, que ahora veremos qué sucede, es que los sectores biomédicos, oficios, donde vaya a ir esta persona que le empieza a doler quizás la espalda, por ese contexto coño, de un estrés a nivel de la situación, ¿no? De estar atendiendo a otra persona. Eso es un caldo de cultivo muy importante para que aparezca un dolor sin daño asociado. Pero claro, lo primero que te pasa por la cabeza es, algo me está pasando. Voy al médico y quizás el médico te dice, pues que es la edad. Es que, sí, chica, la edad ya pesa. totalmente. Intenta La no hacer tantos edad, esfuerzos.
también estás Claro. pendiente de tu familiar, además la casa, además si es que la persona trabaja y además, claro, entonces es como que, bueno, no te Claro, sientas tan ya se genera como, superwoman. como un bucle, ¿no? A nivel de la narrativa que se va construyendo en torno a ese encendido de síntomas que está generado, entre otras cosas, por ese caldo de cultivo que habíamos comentado, ¿no? Del tener que cuidar a una persona. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Gran pregunta. ¿Qué puede estar ocurriendo para que de repente empiece a aparecer un síntoma, pues dolor, o otro síntoma puede ser, pues picor, o síntomas gastrointestinales o ansiedad? Claro, al final el cerebro puede encender varios síntomas sin que algo esté ocurriendo a nivel físico para entendernos, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? En el Pues cerebro. el cerebro, o sea, al final, el cerebro tiene la capacidad de encender síntomas, de encender dolor o encender otro síntoma, aunque no esté ocurriendo nada en esa parte corporal. Wow, Mm, wow. Claro, y además que en cada persona puede ser diferente, porque a lo claro. mejor, Por o sea, ejemplo, que eso también evidencia que no precisamente debe ser lo que está sucediendo total. Sí, sí, sí. O sea, peligroso. Wow, hay qué gente que interesante. se le enciende dolor en el pie, ¿no? Como te he dicho mi madre. Hay gente que se le enciende dolor a nivel pélvico. A mí esto me ocurrió. En mi caso sí que había una historia previa, ¿no? Hay gente que se le enciende dolor en la cabeza. Hay gente que se le enciende dolor en el hombro, en la espalda. Entonces, al final el cerebro tiene la capacidad de encender, vamos a decir dolor para que sea más didáctico, para no perdernos, para que la persona que nos ve no se pierda, pero el cerebro tiene la capacidad de encender dolor u otro síntoma físico aunque no esté sucediendo nada en el tejido. Y esto ocurre, entre otras cosas, cuando el cerebro interpreta que hay una amenaza. Mm, qué interesante, Mm. qué interesante. O Con sea, lo cual la fíjate, persona dime. sería eh, buscar, indagar qué es lo que ha podido suceder o no. No tanto, No, porque es que tampoco. va a ser muy complicado saber qué es lo que está pasando, Ajá. porque es que, vamos a suponer, ¿no? Una persona cuidadora, ¿no? Es Ujú. la gente a la que tú ayudas. Es que ese puede haber sido el detonante, pero es que puede haber sido otras cosas. O sea, al final es Mm, mucho más complejo como para decir esto viene de. Lo que sí sabemos es que cuando una persona está sometida a cuidar en las condiciones en las que actualmente a nivel español o a nivel hispano entendemos lo que es cuidar a alguien, donde se somete a una sola persona a hacerse cargo de otra, ¿no? Que quizás en otras culturas esto es más colectivo. O sea, hay otras culturas ujú. donde el cuidado a las personas que dependen de ser cuidadas, pues es mucho más colectivo. Entonces, esta carga de estrés, por decirlo de alguna manera, es muy distinta a la occidental, normalmente, ¿eh? Pero, ahora me he ido. Pero lo que te quiero decir es que lo que sí sabemos es que una persona que cuida a otra persona está sometida a un nivel de amenaza o a un nivel de estrés bastante importante. Eso no quiere decir que el dolor venga del estrés. O sea, ya te he dicho que es mucho más complejo. Pero cuando nosotros estamos viviendo una situación donde nos percibimos bajo amenaza, y muy en particular cuando nosotros nos sentimos solos, eso es un caldo de cultivo para que un dolor que quizás podría haber aparecido un día y se vaya al mismo día, pues es muy probable que un dolor agudo se convierta en crónico. Wow, Y esto hay estudios científicos que lo avalan. wow, wow, wow. Sí. ¿De dónde viene la raíz de este nuevo paradigma o abordaje, como se quiera llamar? Viene de muchos sitios, pero al final Mm, viene, supongo, que de la desesperanza de muchos profesionales sanitarios al ver mm. que no podíamos ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y menos Pero al mal. final, sí, no, claro, o sea, fíjate, viene de ahí. Pero es que hay muchas corrientes, muchas corrientes. Pero mira, por decirte alguna, creo que uno de los grandes pioneros en hacer la divulgación del dolor
han sido los australianos de Noi Group, que son unos fisioterapeutas. Entonces creo que, aunque haya mucho trabajo dentro de la fisioterapia, porque hay mucho fisioterapeuta que nociviza a la gente, a sus pacientes, al mismo tiempo hay un sector de la fisioterapia que ¿A qué te está refieres? Perdón, ¿a qué te con refieres nocivizar, cuando no civilizar? con sentenciar, con decirte, no, imagínate tú me vienes, yo soy fisio, y tú me vienes, yo no atiendo ya Ujú. como un fisio convencional, pero imagínate, ¿no? Tú vienes a consulta y vienes por dolor. Y yo, pues quizás te digo, oye, ostras, pues normal que te duela, ¿no? ¿Has visto? Mira qué joroba tienes aquí, o mira que esta postura, es que tienes la cadera desplazada y eso hace que te duela, ¿no? Hay mucho fisioterapeuta que lamentablemente aún está en leer el dolor desde lo físico. Y eso para mí es Ujú. nocivizar, es sentenciar, es como eso, sentenciarte a una situación con una etiqueta o con una explicación que Vale. te dice que tienes esto y que te tienes que aguantar. Y ya, o sea, esto yo lo Ujú. veo nocivizar. Ujú. Y Entonces, que pero las digo, al mismo personas tiempo lo... hay un sector de la fisioterapia que sí que está actualizado en las investigaciones del dolor y que hace este tipo de abordaje que se conoce, o una parte de este abordaje que se conoce como educación en neurociencia. Entonces, ¿de dónde Mm, nace? Pues nace de ahí, también de Estados Unidos, pues nacen de John Sarno, que era un médico rehabilitador, que empezó a tratar a sus pacientes desde unas corrientes bastante freudianas, en plan del psicoanálisis, pero también los juntaba a nivel grupal. Entonces, no ha habido un único origen para este nuevo paradigma, han habido varios y al final, pues todos estos comienzos que quizás al principio podían ser un poquito dudosos, ¿no? Pues dudosos me refiero a que no tenían mucho sustento científico. Pues a día de hoy sí que hay muchos estudios que avalen todo esto. Entonces, mm. no sé si esta era la pregunta, pero ¿de dónde nace el nuevo paradigma? Pues de muchos tarados que dijeron, el dolor viene de otro sitio, no puede venir del Bueno, cuerpo. las cosas grandes surgen de los grandes parados. Un poco, sí. Total. Voy a ponerme agua. Sí, sí, es la locura, ¿no? Locura todo. Total, locura, todo eso es. Eso es. Total, total, total. Sí, sí. Mm, también te quería preguntar, ¿no? Que si entonces, para aclarar bien, es dirigido a personas que tienen un dolor persistente, que pruebas, tras pruebas y pruebas, no se ha encontrado nada, el dolor persiste. Ahí uno se puede acoger a este abordaje. Eso es. Ujú. ¿Hay algo que no, que esté excluido de decir, no, 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 por aquí no? Sí. O sea, persona que no sea apta para este tipo de tratamiento, quieres decir. Ajá, sí. A ver, este tratamiento, lo bueno es que es inocuo. O sea, esto es, no te puede hacer daño, es imposible. Entonces, al mismo tiempo, es importante que si tienes un dolor que persiste en el tiempo, descartes, como he comentado antes, que haya una infección, que haya un proceso autoinmune, que haya un tumor, porque eso, si lo hay, requiere un abordaje médico y eso hay que Ujú. tratarlo. Al mismo tiempo, si te estás, yo qué sé, hay gente que tiene un cáncer, ¿no? O que tiene una enfermedad autoinmune, pues al mismo tiempo que están haciendo los tratamientos correspondientes, pueden hacer este tipo de tratamiento, porque el dolor, al final, siempre, 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 ya sea que te estés quemando, ya sea que no te estés quemando y te duela, siempre el dolor lo genera el cerebro. Entonces, los síntomas, el dolor se puede apagar incluso aunque tengas un cáncer, una enfermedad autoinmune, pero eso, claro, requiere ser tratado. O sea, eso se tiene que Sí. tratar pues mediante quimioterapia, radioterapia o lo que sea. Pero el Ujú. dolor se puede tratar con este tipo de abordaje. De hecho, hay colegas, yo no, pero hay colegas que acompañan a gente con cáncer que tiene dolor, mucho dolor, o que pacientes terminales que ya tienen pues un pronóstico pues concreto, Paliativo. paliativo, Ujú. que, que son acompañadas mediante este tipo de abordaje. Poder entender el dolor.
que tú mm, puedas entender el dolor. ¿Por qué caray te está doliendo? ¿Qué es el dolor? Que tengas herramientas para poder regularlo. mm, Es maravilla. O sea, mm, esto hace, o totalmente, sea, marca la diferencia una barbaridad. totalmente, totalmente. Y me vienen situaciones, ¿no? De como cuidadora, bien estando con una persona encamada o que esté en una silla de ruedas o, o que tenga movilidad, aunque movilidad reducida, cualquier situación, hasta incluso mm, cuidadoras bueno, pues temporalmente, ¿no? Porque puede ser que tienes algún familiar que justo le han operado y requiere de cuidados también, ¿no? O sea, independientemente de las casuísticas, esa cuidadora mm, será los dolores que abarcan las cuidadoras son como muy comunes, ¿no? Que si hay migrañas, que si dolores lumbares, dorsales, hay bastantes sintomatologías comunes y creo que es muy importante que, pues, darles a conocer para, bueno, evidentemente, como cuidadora profesional, pues las empresas tienen la cobertura, ¿no? Como obligación de, eh, en salud laboral, ¿no? Y para prevenir la salud de las trabajadoras o trabajadores. En cambio, claro, para las cuidadoras no profesionales que están en su casa o cuidadores, vamos a hablar en Ujú. general, porque no hay que cerrar tampoco más opciones. Eh, es como que hay más, están más desvalidas, ¿no? Es más desvalidas en ese aspecto, encuentro, por el tema de que pues pueden ser juzgadas o sentirse juzgadas en el tema de, pues, que decías antes, es que la edad que tienes, pues ya, claro, ¿qué quieres? Estás cuidando a tal, estás con esta situación, pues, ¿qué quieres, no? Y es como que, bueno, hay que resignarse por ahí. Y entonces, bueno, creo que es muy importante dar ese rayo de luz para sostener el día a día. Sostener el día a día. Evidentemente, yo en Calma y Cuida, lo que también pretenderé más adelante es que hasta incluso las personas lleguen a adaptar su realidad en base a lo que está teniendo en su casa, ¿no? Porque evidentemente cada uno tiene una situación y creo que es muy importante. Creo que es muy importante, hasta incluso mismo a nivel ayudas técnicas o lo que fuera que le puedan facilitar el día a día y que dices, bueno, además de todo el trabajo que abarca eh, este abordaje, ¿no? de conocimiento de qué es que tiene tu cerebro, qué hace tu cerebro, que wow, eso es muy importante, de verdad, Gubi, Sí, yo creo que sí. conocer. Sí, o sea, conocer para luego saber cómo cuidarte a ti misma, ¿no? O a ti mismo, porque también hay cuidadores. Aunque sí que es cierto que el peso recae normalmente en lo que, en las personas que se identifican con el género mujer, ¿no? Pero sí, creo que es importante entender primero que, que el dolor que puedas tener físico, ya estamos hablando de dolor físico de las personas cuidadoras, muy probablemente no haya ningún daño en esa parte corporal, o sea, no esté ocurriendo nada grave en esa parte corporal. Entonces, entender esto para mí es el primer paso para no entrar en esa rueda de hámster, ¿sabes? Porque cuando entras en esa rueda de hámster de voy al médico,
señora, ¿qué quiere? Es que usted está todo el día cuidando y haciendo esfuerzos físicos, entonces, bueno, intente no agacharse tanto o intente no hacer estos esfuerzos. Incluso la persona luego entra con el bucle de, hostia, es que si no puede cuidar a esta persona, imaginemos que eres una cuidadora o un cuidador que se gana la vida cuidando. Ya no te estoy hablando de personas que no ganan ningún sueldo y que es lo que les toca, pero que, que entras en plan, hostia, es que puedo perder el trabajo. Es que si no puedo trabajar, ¿qué coño hago? Entonces ahí es Así doble estrés, ¿no? Es el estrés de estar viviendo un trabajo bastante precario a nivel de condiciones humanas y además luego viene el sanitario de turno, el fisio, lo que sea, que te dice que es que yo he escuchado barbaridades, Lidia. O sea, pues no te levantes, pues no camines. ¿Cómo no voy a caminar si es mi trabajo? Pues perlas como esta totalmente. te dicen. Y claro, la Sí, sí, persona sí, entra en sí. un bucle Sí. que ya no solo es mm, estoy perdiendo vida cuidando a otra persona y además te sientes mal, sino es, coño, puedo perder el trabajo y ahora, ¿qué hago? Yo me acuerdo, yo hacía domicilios. Antes de meterme en este campo del dolor persistente, yo hacía domicilios porque yo atendía gente con problemas neurológicos, por lo tanto yo tenía que desplazarme. Y todos tenían cuidador. Y vivían los cuidadores, Mm, mm. una cara, pobres. O Sí, sea, están sí. ahí con unas condiciones muy precarias, ya no sé a nivel económico, pero imagino que igual porque se paga súper Mm, mal, entonces viven una situación bastante compleja, entonces fíjate, si ya te empieza a tener un dolor que persiste, entonces yo creo que es vital, para no irme por las ramas, que creo que es importante que las personas que te sigan a ti, que se hayan cuidado y les empiece un dolor, que puedan estar tranquilas que si no les han encontrado nada grave, grave me refiero a una fractura, una infección, un tumor, y lo único que les están diciendo a estas personas es que, chica, es la edad o chica, es porque haces muchos esfuerzos, que no, que se queden tranquilos, que ese dolor tiene una explicación y desde luego no es la explicación que le está dando el sanitario de turno. No es por esto. mm. Caray, o sea, nuestro cuerpo es resistente. Y si algo tienen los cuidadores es resistencia en hacer las actividades que hacen. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y respecto a lo que has comentado de esas perlitas que tú has escuchado, yo también escucho muchas perlitas y he vivido también experimentándolas. Y tanta importancia que se da, claro, pues no te levantes, ¿no? O, pues no cojas peso, pues no, bueno, ¿y cómo muevo a esta persona? ¿Y cómo hago? Y entonces, aparte de que estás diciendo, deja de hacer y a ver, o sea, porque puedes pedir ayuda, pero bueno, en el mientras tanto, y que las ayudas tampoco vienen de inmediato. Eso por una parte. Se da como mucha más importancia o se tiene más en cuenta, aunque sea en esa perlita, la postura, lo que es ergonómicamente, que no el preocuparse o ocuparse Eh, qué ha podido suceder para Eso que es, tú ahora estés teniendo esto. total. Para al menos buscar un detonante y poner una medida para Eso que es, pueda eso corregir es. la situación y sobrellevar, ¿no? Seguir más en lo que es la jornada, claro. Es que fíjate qué Porque distinto sería, Lidia, que cuando tú, imagínate, ¿no? Esta persona cuidadora va al médico porque empieza a tener un dolor, yo qué sé, en el hombro, le hace pruebas, no le encuentra nada. Qué distinto sería a decirte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O sea, ¿cómo- hablas, o sea, que pueda hablar la persona. ¿Cómo así, cambiaría? En lugar de decirle, así, oye, pues no te levantes. totalmente, totalmente. Cambiaría Y mucho. Y eso esa, le y ayudaría mucho más para su dolor, ¿eh? exacto, una gestión emocional, ¿no? Entiendo, una gestión Sí, emocional, sí. además seguimiento, que vamos todos con el automatismo puesto en vena, parece que lo llevamos ahí y no puede ser, no puede ser que, claro, después dicen, ah, bueno, pues es que no dicen nada, no sé qué.
Bueno, esto es ya en plan aviso a navegantes para quienes conozcan a un cuidador y digan, ah, pues yo nunca he visto que esta persona se queje de algo. Bueno, es que entran en un silencio Sí, que es su modo es de terrible, vida es terrible, es terrible. y se sienten solos, no saben cómo hacer, ¿no? Pero no es que digas no sabe pedir ayuda. No, 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 que seguramente sabe pedir ayuda, ¿no? Pero es que lo está llevando de la manera que sabe. Muchas veces, no sé si esto lo has visto, pero con lo que yo he visto a nivel de familia y también dentro del programa, ¿no? Hemos hablado que hay gente que está siendo cuidadora. Hay como muy el perfil de yo puedo con todo, ¿sabes? Y esto Wow, puede parecer muy, ha estado muy aplaudido, ¿no? Por la sociedad, el venga, tú puedes con todo, ¿no? Esto es como algo bueno y te puede llevar a sitios muy guays. Este empenta, esto como este pa'lante, ¿no? sí, Pero joder, ¿a qué precio? ¿Sabes? ¿A qué precio? exacto, Porque son exacto. personas que aprenden a no pedir ayuda, a no mostrar lo que necesitan. Y es que es necesario, o sea, atenderse. O sea, estas personas sobre todo creo que necesitan, por el perfil, ¿eh? Viendo personas que tienen este perfil cuidador, salvador, son personas que necesitan, por lo que veo en el programa, ¿eh? De gente con dolor, conectar mucho con lo que ellas necesitan, con el pedir Sí, ellas también, con validar sí. sus necesidades, lo que sienten, sin sentirse juzgadas. O sea, hoy tengo unas ganas de matar a esta persona que tengo delante, ¿no? A la persona cuidada, me refiero. Y es válido que puedas conectar con eso. Obviamente no lo hagas, ¿no? No, no, Pero por es supuesto. válido que puedas sentir frustración, enfado, injusticia, miedo. ¿Qué pasará cuando ya no esté esta persona? ¿Quién voy a ser yo? Pues muchas veces se pierde la identidad. Wow, totalmente, totalmente. Y es ahí, bueno, precisamente el tema, ¿no? De en qué afecta, ¿no? A la identidad de la persona Claro, el estar continuamente con un dolor. Y es que llega seguro a perderla, porque realmente no eres tú, no eres tú. no. Estás llevado por el día a día, ese yo puedo, yo lo hago, yo... Después, claro, vienen a lo mejor situaciones de enfado, ¿no? Y dices, bueno, pero es que, ay, espera, que tú tienes que gestionar ese enfado, sí. En cambio, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? ¿De dónde? ¿Cómo Claro, viene pero es que es esto? complicado, claro. Piensa que normalmente, y volviendo, ¿no? A la gente cuidadora, claro, o sea, su día a día está enfocado a cuidar. Y entonces es muy complicado, creo que no nos han enseñado a qué está pasando, qué siento. Y creo que si hay algún tip valioso puedo dar a las personas que te estén siguiendo a Por ti, favor, por es supuesto. dedícate, aunque sean 10 minutos, a observar lo que sientes. Y observar lo que sientes significa, ok, cerrar los ojos, ir al cuerpo. ¿Cómo te sientes? Quizás sientes un nudo aquí en la garganta, un peso en el pecho o un puñetazo en el estómago. Observa eso. Dale espacio porque es necesario. O sea, fíjate que, no sé si tienes perro, tengo un perrito. Cuando Ujú. mi perro se asusta o hay un perro que le ladra, él automáticamente lo que hace es sacudirse. Sacudirse. O sea, no sé si has visto los perros que se sacuden. Esto es una Sí. manera de poder transitar como ese estado de estrés, para decirlo alguna vez, como una manera de limpiarse. Entonces, Ujú, nosotros, lo estoy haciendo muy simplón, ¿eh? Pero nosotros ujú. debemos limpiarnos, para que me entiendas, de todo lo que vamos viviendo. Es importante atender lo que hay en todo momento. Y eso da igual si eres cuidador o no. Pero ya que estamos yendo a la gente cuidadora, que normalmente es un perfil de persona que se olvida,
no, y no es culpa suya, pero que por la situación que está viviendo, su atención o su prioridad está en la otra persona, es importante que al menos durante 10 minutos vayas a observarte y a cuidarte a ti. ¿Qué necesito? ¿No? exacto, ¿Qué necesito hoy? exacto. Y si te cuesta mucho, quizás disociarte, ¿no? En plan, imagínate, ¿no? Adrián, ¿qué necesitas Mm. hoy? Sí, pues hoy necesito llorar, ¿sabes? Pues estoy harto. Pues es válido sentir eso. Porque peor, lo que no te va a ir nada bien es, yo puedo con todo, sigo, sigo, y además sigo con la narrativa de voy a hacer menos esfuerzos porque el médico me ha dicho que es debido a los esfuerzos o a las malas posturas que estoy haciendo que me viene el dolor. Ahí ya es lo peor de lo peor, Sumar ¿sabes? y ya surgir otro enfermo colateral. Vamos, es que Claro, está clarísimo, está total. clarísimo. Sí, sí. Y qué importante que precisamente si además ese familiar a quien cuidas es un ser querido, eh, precisamente es lo mejor que se puede hacer, atenderse uno para Sí, sí. sostenerse bien en el Ujú. día a día y que esa persona es que es más, incluso cuando vas atendiéndote a ti, incluso puedes hasta mejorar la calidad de Claro. atención. Entras en menos enfados, te diriges a la persona de otra manera, Puedes incluso descubrir puedes tener más una, empatía. claro, puedes descubrir una relación, o sea, completamente distinta. O sea, cuando te relacionas desde el respeto hacia ti mismo o hacia ti misma, es que puedes Exacto, descubrir momentos tan bonitos. Yo me acuerdo, y esto totalmente. vivirlo, yo no soy cuidador, pero sí que he acompañado. Al final, yo tenía que hacer bastante trabajo de psicólogo con los cuidadores, porque yo era fisio y hacía domicilios, y claro, hablabas con los familiares cuidadores o con los cuidadores. Estaban agotados. Entonces, muchas veces, sin querer, hacías de psicólogo y también proponía como nuevas maneras de que se pudiesen relacionar. Y a veces, pues, encontraban momentos de hacer cosas juntos, ¿sabes? Que cuidar no quiere decir que tengas que sacrificar tu vida ni que dar No, tu vida por el otro, sino estar al lado y poder compartir, pues, cocinar juntos o jugar a un juego de mesa juntos. Joder, es que esto te va a hacer bien a ti, le va a hacer bien a la otra persona, así ¿sabes? es, así es, así es. Sí, sí, sí. Y justo cuidar no es hacer esfuerzos, no es sacrificarse. Eso. Es más, me ha venido bueno, lo que se pretende es que se cuide de una manera saludable y consciente. Y precisamente el origen etimológico de cuidar es cogitare y significa en latín y significa pensar. ¿No? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú lo llevas o sea, tú piensas, lo llevas a la conciencia. Sí, sí, claro, evidentemente, desde todo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues ha ido teniendo sus variaciones y ha llegado pues a este momento. Y la anécdota de que el primer am, descubrimiento antropológico fue un hueso de fémur curado, no un hueso de fémur que hubiera estado enfermizo ni nada, sino que descubrieron que había estado Anda, tratado, qué curioso. curado. Y entonces es como que son anécdotas, ¿no? Detalles de que también se puede cuidar. Lo del tema del descubrimiento es una anécdota, ¿no? En cambio, que si es pensar, yo puedo hacer, es una de las como columnas, ¿no? De calma y cuida. Se Ujú. trata de pasar del el estar cuidando, haciendo, entrando en automático sin parar, tal, a cuidar desde el ser, de una manera consciente y de una manera saludable.
Y de esa forma, ¿no? De que sobre todo autoconociéndote puedas incluso conseguir a tratar al otro de otra forma. Es que además está demostrado que si tú te acercas a alguien con mínimo una sonrisa, esa persona te va a recibir de una manera mucho más, con más quietud, más serena, que no, sí, venga, va, vámonos, corre, que tenemos prisa, que no sé qué, que no sé cuántos. Y precisamente ese día esa persona le está costando la vida hacer cosas, ¿no? Entonces, comenzar desde la calma, desde las capacidades, es que hasta incluso puedes despertar capacidades que esa persona había incluso ya llevado al olvido. Y es muy interesante que tampoco ellos merecen, pues mira, pues como me tienen que cuidar, pues ya me dejo, ¿no? Es que también entran, o sea, esa persona también entra en un proceso Me imagino, no debe ser nada fácil porque se hay sienten un lastre. Estamos hablando de la persona cuidada, ¿no? sí, 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 total. Y Sí. evidentemente quienes han nacido de tal manera, pues a lo mejor no tienen esa capacidad de ver que totalmente lo tienen, quizá pues muchos normalizado, ¿no? Pero quienes han pasado de una situación y directamente han tenido una situación de vida que les ha llevado a depender de otro, ahí hay un duelo enorme de lo que tú eras antes a lo que ahora está Hombre, viviendo. es Entonces, horrible. también tener Es ese mucho, tipo muy de grande. empatía, ya si ya de por sí, naturalmente, la trayectoria de vida, el, ay, es que voy a llegar a la vejez, ay, es que no sé qué, ay, es que no sé cuánto, o con lo que yo hacía antes, ¿no? Que parece son esas expresiones de persona mayor y que pues, wow, también hay que tenerlas presente, que tienen un cambio de vida que les afecta a ellos. Y hablando de personas mayores, ¿no? Y, y bueno, o simplemente el puro ejemplo de una persona que le operan y tiene una trayectoria de recuperación larga, pues esa persona, aunque sea temporalmente, deja de para ser dependiente, Mm, porque deben cuidarle total. hasta su recuperación. Y hay quien a lo mejor pues el cuidado lo abarca bien, de forma saludable, hasta con acuerdos y tal, y hay quienes, bueno, se les viene el mundo encima porque no saben cómo hacer. Ujú. La verdad que bueno, es algo como que para abarcar y para hablar durante mucho tiempo, ¿verdad? Solo que tampoco Sí, no pero bueno, quería lo importante es que... que sepan que se pueden dirigir a profesionales como tú. Sabes Sí, que sí, sí que sí, hay gente que pueda acompañar a, pues a este tipo de situaciones, ¿no? Porque quizás te sientes que no hay salida, o sea que esto es lo que me ha tocado y ya. Y no, se puede ganar calidad de vida aún viviendo esta situación que quizás no has escogido, pero que te ha venido, ¿sabes? totalmente, totalmente. Y Entonces, saliendo con la fortaleza y las capacidades que ya de por sí esa persona tiene y a causa de de sostenerlo de la forma que sabe que le ha llevado a un agotamiento, a una resignación, a hacerlo por obligación, eh, ya no por la persona no solo por la persona que cuida, sino también por ella, pues creo que no es merecedor, no es merecedora esa situación. No, también cuidando se puede hacer de forma saludable. seguro. Mientras tanto, ¿dónde se te puede encontrar? Pues Para, me pueden encontrar por Instagram, por aquí mismo, y también en YouTube. Y ahí tengo
pues mis maneras de que contacten. Si me encuentran por Instagram o por YouTube, siempre hay manera de que se pongan en contacto conmigo. Que Entonces, realmente decir que tienes una variedad de contenido que, o sea, divulgador nato. puede tocar, o sea, el contenido puede llegarte, te va a llegar, te puede llegar bien o te puede llegar mal, que a ti te pasó, de hecho, creo, ¿no? O sea, que está bien, si puede llegar o no, pero bueno, Este este chico, tipo no me convence mucho. bueno, al final he cambiado. Es que no era el chico en sí, es que basta conocerte que es que no se puede, no se puede. Pero bueno, No, que no no es gusta. la primera persona que me lo ha comentado, lo del contenido, entonces Es no el te va a tipo dejar de indiferente. contenido, así No sé. como el cuadro, ¿no? Que se ve un poquito ahora detrás tuyo. Pero bueno, es descubrir otro mundo. Eso sin duda. Hay otro mundo. Sí, sí, si al final Es estás viviendo un dolor descubrir que otro persiste en mundo. el tiempo, hay un mundo entero por descubrir y por transitar, que se sale, se sale, se Seguro, sale del dolor. seguro, seguro. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Gubi. Gracias, Lidia. Gracias por este espacio, gracias por esa Sí, charla. Ha sido muy, muy fácil para mí. La verdad me he sentido muy, muy a gusto. Y espero de todo corazón que hayamos podido ayudar a la gente que nos vea en diferido, sobre todo. claro, eh, para gente cuidadora, ¿sabes? Entonces espero que les haya sí, sido útil y si hay algo que sí, les haya quedado en el tintero, que se pongan en contacto con Lidia, si es por temas de estar acompañados exacto. para si estás pues, transitando un proceso de tener que acompañar a otra persona, tanto de manera profesional como no profesional, Lidia pues acompaña a este tipo de personas, ¿no? Y si es Mm, por un tipo de dolor, pues se pueden poner en contacto conmigo y contigo. con el equipo. Aquí Claro está que Vero. sí, claro que Ay, sí. qué bonita Vero. Sí, sí, el programa es una maravilla. Yo estoy recuperando mi vida después de un diagnóstico muy malo. Gracias, Gubi. Totalmente. Qué Y también he bueno. visto una pregunta de Diego C1, No sé qué no sé preguntar, un si, curso, no sé qué. si sigue por No me lo he aquí. leído bien. ¿Cuándo hacen un curso informativo? Si sigues por aquí, eh, nada, quedamos últimos 5 minutitos para, si puedes aclarar a qué curso te Sí, va. refieres, Si va a un eh, curso de en, dolor, en ya dónde. te digo yo, si es por el tema de dolor, ¿eh? Que con un curso, es que un curso no te va a sacar del dolor, creo. Porque no es de conocimiento solo el tratamiento, o sea, el tratamiento es de estar sostenido, de estar con personas que están transitando lo mismo que tú, de hablar, que creo que esto es lo que te va a sacar del dolor, no solo el conocimiento. El conocimiento es importante, pero si estás transitando por un dolor y ya llevas mucho tiempo, pues es que un curso no te va a sacar del dolor ni un libro. O sea, un libro te puede dar claridad. Hay gente que ha revertido, pero yo no he conocido a nadie que haya revertido con un libro, con un vídeo. No, no, Entonces, no. los cursos te pueden dar una visión más amplia. Si estamos hablando de tema de dolor, ¿eh? Si estamos hablando de Lidia, pues ella puede, yo no soy experto en este campo, entonces te podría decir mejor ella, ¿no? Pero bueno, al final igualmente, creo que al final una persona que está sufriendo no necesita vídeos, necesita Mm, estar acompañada, mm. ¿sabes? No, totalmente, totalmente, totalmente. Pues me pone que quedan 27 segundos. Ay, no sé qué Ah, me pues pone puede aquí. ser. Bueno, si acaso si escucha a Diego, pues que pueda Vale, ponerse en contacto por mensaje directo y ya está. sí, que se ponga en otro. Lidia, Entiendo ha que sido es un justo placer. la hora. Muchas gracias, Gubi. Gracias a ti. Espero vernos pronto. Sí, claro que sí. Cuídate Y mucho podemos repetir el directo. cuando quieras. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.